Un saludo muy especial a todos los que se conecten con nosotros a esta hora. Tenemos la gracia, la oportunidad de en este momento compartir con Monseñor Damián. Monseñor, muchas gracias por querer pasarte por nuestro canal, por querer dialogar con nosotros en torno a, bueno, lo que estamos viviendo hoy. Primero, bienvenido. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Te escuchamos. Bueno, buenos días Marcos, ¿se escucha? Soy Damián Nanini, desde hace un año y medio obispo en San Miguel, que es una diócesis de 1 millón de habitantes que está dentro de lo que se llama el cono urbano bonaerense. O sea, la ciudad de Buenos Aires tiene un gran cono urbano que son unos cerca de entre 12 y 14 millones de habitantes, todo un tema muy complejo a nivel sociológico. Y acá tiene varias diócesis y una de estas es la diócesis de San Miguel. Bueno, gracias Así por que es de la compartir con parte. nosotros. Gracias, de verdad. Querido, he leído tu texto sobre una reflexión teológica en crisis, en medio de la crisis, y me gustaría que hoy pudiéramos abordar eso desde ese horizonte desde el cual tú has reflexionado hace ya algunos años. Lo primero que quisiera que pudiéramos abordar es, bueno, ¿qué nos dice el texto bíblico frente a lo que estamos viviendo hoy? ¿Hay algo que pueda iluminarnos a esta crisis que estamos viviendo? Cuéntanos. Sí, eh, ese artículo lo escribí, me metí bastante en el tema por una crisis que tuvimos aquí en Argentina. Digamos que es un país que ha pasado distintas crisis, ¿no? En el 2001 fue una crisis más bien de tipo interno, por unos problemas de tipo económico y social. Para que te des una idea, en una semana hubo 5 presidentes, fue todo un tema muy complicado, ¿no? Y default y un montón de cosas económicas que, bueno, al volver otra vez con esta pandemia, más allá de la crisis sanitaria, está causando una tremenda crisis económica, ¿no? O sea, aparentemente lo que uno escucha es que la pandemia antes o después va a pasar y también que va a haber vacuna, parece que antes de lo previsto, pensado, ¿no? Pero el tema económico puede ser algo que perdure mucho. Y lo económico, digo económico y social, ¿no? Porque creo que las dos cosas van muy unidas, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo era miembro de la Sociedad Argentina de Teología y entonces en medio de esa crisis dijeron, bueno, tenemos que dar una iluminación a la crisis. Entonces, dentro del grupo de biblistas que yo pertenezco, dijimos, bueno, vamos a pensar algo de crisis. Cuando vos hablas de crisis, a mí espontáneamente me vino la crisis del exilio, ¿no? O sea, porque es donde bíblicamente se vivió. En realidad estos días estaba pensando, por ahí me faltó el tiempo y la serenidad para ponerse un poco a escribir, sobre todo porque, motivado por dos cosas, por la búsqueda de respuesta que hay y después porque ya he escuchado respuestas bastante erróneas, ¿no? O sea, por sobre todo en las redes, ¿no? O sea, escuchar que esto es un castigo de Dios, escuchar versión apocalíptica de todo esto, meter miedo, o sea, me dio la impresión que primero que es un poco imprudente porque no es tan fácil encontrar la respuesta, ¿no? Y no es fácil hacer profecía en estos momentos, como diciendo, bueno, una palabra de Dios, ¿no? Entonces el tema es cómo actualizar la palabra en esto, ¿no? Este, yo creo que habría que empezar por las grandes preguntas que nos hacemos siempre en un momento de crisis, ¿no? Esto pasa en crisis social o crisis personal. La primera pregunta que yo me hago es ¿por qué me pasó esto? O sea, hay como una búsqueda de respuesta, digamos, mirando al pasado. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Mm? Ahí tenés la conspiración de China Virus que dice Trump, o sea, todas las teorías conspirativas que también en los medios vos escuchás, pero algunas muy disparatadas, o sea, buscando
la causa, ¿no? Entiendo que es normal, uno quiere explicar por qué me pasó esto a mí, o sea, y busco la causa, ¿no? Del origen de esto. Y después, también la mente, como el presente es muy oprimido o muy oscuro, la mente vuela entre el pasado y el futuro. Entonces, de cara al futuro, uno dice, bueno, pero dale más, ¿qué va a pasar? Esto va a terminar. Entonces, algunos dicen que se queda, que hay rebrote, que hay. O sea, que hay. Entonces, estamos, digamos, con mucha ebullición, ¿no? Y nos cuesta mucho, yo diría, iluminar y vivir el presente, que es un poco la propuesta que, por lo menos yo le hice acá a mis sacerdotes y a la gente en la diócesis. A ver, vivamos el presente con intensidad, demos una respuesta solidaria y de amor a la situación que estamos viviendo, y después cuando esté todo un poquito más calmo, podamos pensar un poco mejor, ¿no? Pero es normal, ¿no? Incluso esto ya, sé que algunos teólogos ya habían hablado de esto, ¿no? Como que, creo que Runner tiene algo de esto, ¿no? Como que la crisis es como el momento ideal, ¿no? Para el discurso, porque uno busca explicación, ¿no? En latín se decía intellectus apretatur discurrere, cuando la inteligencia se ve un poco comprometida empieza a discurrir, ¿no? Entonces es normal que estemos buscando respuestas, por eso la iniciativa de Rafael Luciani me pareció buena, y veo que hay otras. Acá la UCA en Buenos Aires está haciendo lo mismo, una convocatoria a entregar paper para decir, bueno, empecemos a dar un poquito de luz, pero creo que hay que hacerlo, me parece, con seriedad y responsabilidad, y si uno lo hace teológicamente, creo que hay que tratar una respuesta un poco más pensada, ¿no? No puedo ni meter miedo, ni susto, ni minimizar tampoco la crisis, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estar cerca de las redes sociales ha significado estar cerca de un montón de respuestas frente a esto. Y lamento mucho que también hayan sido voces de la iglesia quienes hayan dicho que esto es castigo de Dios, por qué sé yo. Monseñor, ¿cómo podemos superar esto? Porque parece ser que en cualquier momento de crisis mundial, global, la respuesta fácil es echarle la culpa a Dios, ¿no? Esto es castigo de Dios. ¿Cómo podemos superar esa idea del castigo de Dios? ¿Se puede hablar de castigo de Dios o se sigue sosteniendo la misericordia? Porque por ahí aparece luego entonces, bueno, no, pero es misericordioso, pero es justo. ¿Cómo se configura esa imagen de Dios? Sí. Ahora sí, entonces digo, uno ya entra de lleno en el tema bíblico, ¿no? Pero hay que hacer un pequeño preámbulo, o sea, que es muy importante, y esto es lo que el fundamentalismo no acepta, que la revelación se dio en la historia y por tanto tiene como una progresión histórica. Es decir, yo voy a encontrar, y de hecho existen, textos del Antiguo Testamento donde claramente hablan de castigo. El libro del Éxodo dice que Dios castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera o cuarta generación. ¿Está? O sea que el tema del castigo está metido. Ahora, unos siglos después, te encontrás con la profecía de Ezequiel, creo que el capítulo 16, y decía, ya no se dirá más en Israel, los padres comieron uva verde y los hijos sufrieron la dentera, ¿no? Agrase, dice alguna traducción, y los hijos sufrieron dentera. O sea, cada uno es responsable, ¿no? O sea, que dentro de la revelación se pasó de esto a lo que se llama la responsabilidad individual. Entonces, la profecía de Ezequiel hace un salto en la revelación y pasamos al tema de la responsabilidad individual, y después un axioma que rige de Antiguo y Nuevo Testamento, porque San Pablo lo usa. O sea, Dios juzga a cada uno según sus obras. O sea que también está el tema este. Ahora, por ejemplo, en el tema del exilio, hay que ser lógico cuando se pregunta por qué nos pasó esto. Ahí vas a encontrar, sobre todo el Deuteronomio, que es la matriz teológica, y los libros que se llaman Historia Deuteronomista de Josué Reyes, toda esa historia de Israel, de Israel y Judá escrita. Hay un autor, Alberts, dice que es una larga confesión de pecado. O sea, todos estos textos quieren convencer a Israel
que fue un castigo de Dios, pero la culpa no fue de Dios, sino que la culpa fue del pueblo que se apartó de Dios. O sea, esa lógica está muy propia en el Antiguo Testamento. O sea, toda desgracia se ve como un castigo de Dios. ¿Tá? Entonces, y no se puede negar, digamos, la ira de Dios como enojo ante el pecado, digamos, no se puede negar de modo absoluto, pero tampoco se puede aplicar de modo absoluto general a todas circunstancias. Por ejemplo, este tema, que detrás de toda desgracia hay un pecado, la misma tradición bíblica lo pone en crisis. O sea, vos esto lo vas a encontrar en el libro del Eclesiástico, o sea, pero hay un libro o dos, pero hay uno que pone muy en crisis esta postura, o sea, que es el libro de Job. Fíjate que el libro de Job nos cuenta que Job era un hombre intachable, hacía sacrificio por los pecados ocultos de él, de sus hijos, era un hombre intachable. De golpe le caen todas las desgracias. Y entonces vos tenés, yo me acordaba mucho de los malos teólogos. Los amigos de Job le quieren convencer a toda costa a Job que pecó. La misma esposa le dice, bueno, confesá tu pecado. Los amigos le dicen, vos hiciste algo malo, por eso te está pasando todo esto. Y es muy interesante porque Dios castiga a los malos teólogos. Dios castiga a estos malos teólogos y después Job tiene que interceder por ellos para que se recupere, ¿no? Y Dios después lo termina, digamos, restaurando la vida a Job, ¿no? Ahora, no da una respuesta, ¿no? Porque Job termina, dice, tapándose la boca y dice, bueno, quise desentrañar un misterio que me supera. Yo creo que esto me parece que es algo de la revelación que nos queda. La presencia del mal es un misterio. Entonces, se da respuestas simplistas, categóricas, sí, son convincentes, pero después te dejan un montón de preguntas sin respuesta. Y no atienden nunca engloban la realidad, ¿no? El tema de tener esquemas mentales rígidos, la realidad siempre te supera, ¿no? Para citar a lo de Shakespeare, ¿no? Hay más en la realidad que lo que enseña tu filosofía, le dice Horacio. En el sentido que la realidad siempre nos supera, ¿no? Entonces, a veces hay que tener cuidado con esta respuesta. Entonces, ese principio de que detrás de todo mal hay un castigo por el pecado está. El libro de Coelet también cuestiona un poquito esto, ¿no? O sea que toda esta teoría es pero conviven las dos dentro de la Biblia. Pero hay tensión porque es un misterio que no se puede resolver. Ahora, para nosotros los cristianos la plenitud de la revelación está en Cristo. Y no hace mucho leímos, creo que fue el quinto domingo de Cuaresma, leímos la curación del ciego de nacimiento, Juan 9. Fíjate que todavía en tiempos de Jesús estaba muy presente el tema, porque le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Ahí está clarísima, esa era la concepción popular, digamos. Se ve que Job criticó, pero no entró. Y Jesús dice, ni él ni sus padres. Hizo el corte. O sea, va en la línea, que no puedo hacer una causalidad necesaria entre la desgracia y el pecado. No significa esto que no exista. A ver, si querés ponemos ejemplos concretos de la vida personal. A ver, a lo mejor el alcoholismo es un vicio, también un pecado, si querés. Ahora, si yo después tengo una patología hepática, bueno, no es que Dios me castigó, es que yo me lo causé o sea, como diciendo, los desórdenes naturales traen consecuencias. Eso se ve también a nivel ecológico. O sea, a ver, muchas enfermedades son causa del pecado social humano, ¿no? O sea, que tampoco se puede ver, a veces hay cosas que me pasan a mí, desgracias, pero son como consecuencia de errores cometidos o consecuencia de vicio o pecado. O sea, que a veces hay una relación en la naturaleza entre el desorden y las consecuencias de enfermedades, ¿está? Yo creo que eso está presente, pero la causalidad nunca es necesaria, como diciendo siempre es así. Esto lo dice el magisterio, o sea, por eso me sorprende que algunas personas digan esto. El Papa Juan Pablo II, un hombre que sabe mucho del sufrimiento porque sufrió mucho, de chico, la guerra, la muerte de su familia y todo lo que sufrió, él escribió justamente una encíclica sobre el dolor, ¿no? Salvifici Doloris, el dolor salvífico, ¿no? Sobre el sufrimiento. Y él exactamente dice eso,
Digo, es verdad que detrás de muchas desgracias o enfermedades o cosas hay acciones humanas, pero no siempre es así. O sea, puede darse el sufrimiento del inocente, o sea que no puedo decir que detrás de esto hay un castigo, ¿no? Porque también es injusto, y esto ya lo cuestionaba el profeta Habacuc, que es muy difícil ubicar, la mayoría lo pone el preexilio, pero es muy difícil porque fue muy relaborado, pero él también le cuestiona a Dios que sería injusto, y se ve el pecado del pueblo, bueno, voy a castigar. Y a Habacuc le cuestiona, sí, pero vos metés a todos en la misma bolsa, justos y pecadores, ¿no? Entonces termina diciendo, bueno, el justo por la fe se salvará, ¿no? Y después toma San Pablo y hace toda su teología, pero claro, ahí está el problema, que claro, entonces sí, vos decís, bueno, castigo de Dios, perdón, está muriendo mucha gente inocente, sobre todo está muriendo el 80% de los fallecidos son personas mayores, o sea, a ver, me parece horroroso que uno quiera decir eso, digamos, de un castigo de Dios a la humanidad, por, bueno, a ver, Jesús es claro en esto. Hay dos textos del Evangelio en Lucas muy claro. Y son cuando le llevan a Jesús que piensa de la desgracia. Primero cuando se cayó la torre de Siloé y mató un grupo de gente, y después una aberración que creo que hizo el gobernador, que mató un montón de gente y mezcló la sangre con los sacrificios, ¿no? Y Jesús las dos veces dice, ¿ustedes piensan que esto le pasó porque eran más pecadores? Les aseguro que no. ¿Ve? Otra vez Jesús está cortando el nexo entre desgracia como castigo por el pecado. Pero dice, ahora, si ustedes no se convierten, les van a pasar cosas peores. Entonces, ¿qué sería a la luz de la palabra de Dios lo legítimo para hacer ahora? Se habría que interpretar esta pandemia como un fuerte llamado a la conversión, que lo ha hecho, a mí me volvió, me sopló sobre la ceniza y me arregló la fe y la esperanza, la homilía o mensaje del Papa Francisco cuando hizo esa vigilia de oración, ¿no? O sea, con el texto que toma, porque él justamente habla de esto, ¿no? Decir, bueno, la pandemia es un momento de crisis, están cayendo muchas máscaras, y yo creo que esto sí es bueno. O sea, no decir, bueno, Dios nos está castigando, no, Dios nos está advirtiendo, nos está llamando a la conversión, y creo que es muy sano preguntarnos qué estamos haciendo mal. Que esta creo que es la vida justa. O sea, estamos viviendo mal, estamos contaminando, o sea, como decía el Papa, gastamos miles de millones de dólares en armamento y no estaba a nivel sanitario los laboratorios preparados. O sea, si se hubiera invertido, esto lo decía Bill Gates, o sea, invertido más en todo este tipo de cosas, digamos, de salud e investigación, ya tendríamos una vacuna contra los coronavirus, porque es una cepa mutada, y no tendríamos este problema. O sea, me parece que para partir de ese momento, después lo que estamos viendo de la naturaleza, o sea, de golpe como que el mundo está respirando, y bueno, a ver, entonces todo se atrasó el calentamiento global, que no se podía hacer. O sea, Estados Unidos seguía poniendo traba a todo al freno de calentamiento. Entonces me parece que como humanidad hay cosas que tenemos que ver. Y sobre todo, me parece también, y eso iba un poco en la línea del Papa, se suspendió el encuentro de Asís, pero él también decía, bueno, también a nivel de la economía mundial, me parece que, y acá si querés, y te lo digo como opinión libre, porque charlamos libremente, no lo estoy dogmatizando, uno piensa, tiró la idea como para hacer un diálogo. Yo creo que esto va a ser un gran masazo a la cultura consumista. O sea, a mí me está llegando mucho eso, ¿no? O sea, el mundo dice que va a entrar en una recesión económica nunca vista, ¿no? Y me parece que hoy la cultura la consumo, o sea, se estaba viviendo para consumir. La cantidad de gente, no sé si les pasó a ustedes, pero acá todavía hay 20 y pico mil argentinos fuera del país, más los 30.000 que vinieron, que trajeron la enfermedad, más otros que fueron, o sea, está bien, hay mucha gente que tiene parientes fuera de Argentina, por estas crisis ha tenido también muchas migraciones, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene familiares afuera y aprovecha el periodo febrero, marzo, por ahí que la temporada baja, porque enero es cara, y va a visitar a sus parientes, ¿no?
Y entonces encontré un montón de gente afuera, ¿viste? Incluso en lugares exóticos de turismo. Pero un poco la cultura era, bueno, ¿qué viaje me hago? Y con una gran desigualdad social, ¿viste? Argentina tiene toda esta gente que viajaba y tiene un 40% de gente que vive bajo el nivel de la pobreza, ¿no? Entonces estamos viendo un mundo de inequidad. Eso denunciaba mucho el Papa Francisco de Evangelii Gaudium, ¿no? Hay mucha inequidad. Entonces, y acá nos damos cuenta, creo que también algo que ya se está reconociendo, ¿no? Porque lo han tomado distintos actores sociales fuera de la iglesia también, en el sentido que estamos en la misma barca, es lo que dijo el Papa, ¿no? O sea, porque esta pandemia ha afectado todas las clases sociales. O sea, no hace diferencia, entonces nos hace reconocer que somos todos buenos. Tenía que hacernos pensar que, bueno, que hay una unidad en la naturaleza humana, que somos las mismas personas, que todos tenemos derechos, que no hay personas distintas por situación económica, distinta en dignidad o derecho. Entonces creo que también son algunas de las cosas, me parece, que tendríamos que pensar. Pues digo, la pregunta del pasado más bien es preguntarnos, bueno, ¿qué estábamos haciendo mal? ¿Cómo estábamos viviendo? Eh, También la imprudencia, a veces de algunas cosas. Ha habido, sin duda, porque la crisis saca lo peor y lo mejor, ha habido muestras muy tristes de individualismo, de sálvese quien pueda. Gracias a Dios no puedo hacer una visión global, pero después sí, lo que uno ve, que creo que ha sido mayoritaria la reacción solidaria, ¿no? Por lo menos la gente cómo toma en serio la cuarentena, cómo se cuidan. Acá no sé en tu país, acá es obligatorio el barbijo y vos salís a la calle y todo el mundo usa el barbijo y se respetan las distancias. O sea, hay como, será por miedo, pero hay como una reacción bastante solidaria. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires hubo algo interesante, ¿no? El gobierno convocó a gente que haga voluntariado para prestar servicio a los adultos mayores para que no salgan de su casa. Y creo que se anotaron 30.000. O sea, 30.000 jóvenes que dijeron, viste, que son una población de bajo riesgo. O sea, yo voy, le hago las compras, le pago los impuestos, o sea, para que el adulto mayor, que es la persona más vulnerable, no tenga que salir de la casa. Eso es maravilloso. Ayer escuchaba un audio del padre Ángel Rossi, un padre jesuita muy, muy bueno, muy lúcido, que manda unos audios para levantar un poco la esperanza, ¿no? Y me interesó mucho porque hablaba de un hecho de dos chicos que son de mi ciudad natal, que es Rosario. Dice que en Rosario, apareció una noticia en un diario que en Rosario dos chicos, no sé si de 11 y 14 años, sacaron a la vereda y pusieron el cartel en venta que vendían las bicicletas que tenían ellos, porque ahora no la estaban usando, para sacar dinero para ayudar a unos vecinos pobres, ¿no? Entonces vos decís, bueno, dentro de todo lo que ves dos chicos, fíjate la reacción solidaria que tienen, se desprenden de las bicicletas porque saben que tienen que ayudar en este momento a familias que están necesitadas, ¿no? O sea que ha habido gestos de mucha solidaridad, incluso en todos los niveles. Estos días, por eso también estaba un poquito ocupado, porque hay un proyecto que se está llevando a cabo que es totalmente de iniciativa privada. Lo empezó un centro de estudios sociales que tiene el CIES, que tienen los jesuitas, ¿no? Hay un padre jesuita que es politólogo también y trabaja mucho en la formación de líderes, y él convocó entonces al sector privado, y empresas, y bueno, a través de Cáritas, también un grupo de pastores evangelistas, de la AMIA, que es la Mutual de los Judíos, y a otras ONG, se hizo una propuesta y se van a entregar 1.000.000 de cajas que contienen alimentos para una semana para 4 personas cada uno, o sea, tratar de llegar a 4 millones de personas dentro de las villas que están en Capital Federal y sobre todo el conurbano. Nosotros lunes, martes y miércoles de esta semana acá en la diócesis recibimos 8.100 cajas, por ejemplo. Y ahora están todas las parroquias distribuyendo estas cajas a la gente, ¿no? Entonces ahí fue hermoso. Primero, esta iniciativa todo privada, son grandes empresas que han puesto auditorías para controlar. Una empresa de logística prestó el transporte y bueno, los curas en las parroquias convocaron y muchos jóvenes dijeron yo voy.
Entonces los jóvenes, un poco corriendo el riesgo del contagio, pero están repartiendo estas cajas por la familia. Entonces ve que están saliendo cosas así de solidaridad, ¿no? Por eso uno ve un poco las dos caras, pero un poco para resumirte, la pregunta que tenemos que hacernos en cuanto al pasado, a la luz de la palabra de Dios, es una llamada a la conversión y decir, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal para vivir? O sea, esto nos tiene que hacer replantear nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel social y como pide el Papa también a nivel global, ¿no? O sea, si poner el dinero como centro de la economía, porque ahora va a ser el gran tema, después hablamos del futuro, pero el tema del trabajo. O sea que hay un montón de qué es lo que está en el centro de la economía, cuáles son los valores más importantes, creo que también el tema de los vínculos, o sea, yo he escuchado mucha gente sufrir porque, a ver, llevamos nosotros acá ya 35 días de cuarentena, y hay gente que yo no puedo ir a ver a mi mamá que está en Rosario, está encerrada la frontera, ¿viste? Pidieron permiso y se agotaron, pero hay mucha gente que me decía, padre, no soporto no ver a mis nietos, no soporto no ver a mis hijos. Gracias a Dios están estos medios, y gente que se comunica mucho, pero no es lo mismo que el contacto presencial, ¿no? Así que hay otra gente, llama la atención ahora, está valorando muchísimo la misa. O sea, nos están reclamando a los obispos como si fuera una decisión nuestra, que no lo fue, que devuélvanlo a la misa, ¿viste? Habrás visto un video que, pobre, está mal pensado porque no es que nosotros suspendimos, son medidas del gobierno nacional que hay que aceptar, ¿viste? Podés cuestionar o no, pero son medidas hechas por salud pública. Entonces no es que los obispos pedimos que no celebren misa. Vino la orden del Estado y le dijimos a los curas, bueno, va a haber que acatar esto y no hacer celebraciones con público, pero es porque no suspendamos la misa. Ahora no la podemos volver a instaurar mientras el gobierno no levante estas medidas. Pero bueno, mucha gente va a extrañar. Estamos todos transmitiéndola por televisión, por Facebook, por Instagram, YouTube, pero no es lo mismo que estar ahí, ¿no? O sea, para nosotros, yo celebré la Cuaresma acá en la catedral, la Pascua, perdón, el trío pascual, y bueno, uno de los curitas ahí de la catedral puso fotocopia de todos los fieles, llenó todos los bancos con cara de los fieles para decir, bueno, los tenemos presentes, pero no estaban. Entonces, digamos, yo creo que es esto, una invitación a decir, bueno, a ver, por ahí en este momento hay que atender a las necesidades concretas, pero ir pensando si estábamos viviendo bien o estábamos viviendo mal, y si no habrá que hacer un cambio incluso como humanidad, ¿no? En la línea de sentirnos más solidarios y de priorizar algunos valores sobre lo económico y otras cuestiones, ¿no? Muy Muy bien, largo, querido. perdón. No, muy bien, muy bien, muy bien. Muy interesante esta reflexión que propones. Monseñor, a mí me gustaría que, aparte de esto que hemos visto, tal vez pensar alguna palabra sobre la iglesia. Tú en tu artículo hablabas sobre la crisis de las instituciones y de las ideas teológicas. ¿Qué podemos decir? Ya hemos visto un poco la situación global. En lo particular con la iglesia, ¿hay algo que repensar? ¿Hay algo que replantear? Por ahí el cardenal Baltasar Porras de Venezuela decía que la iglesia del post-coronavirus no puede ser la misma. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué podríamos decir a eso? Sí, bien. Justamente, ¿no? O sea, la crisis del exilio, que fue la que yo estudio en el artículo, provocó una crisis sociológica, ¿no? Eh, para que la gente explique un poquito, ¿no? Me estoy refiriendo a que de golpe, o sea, toda la vida religiosa y lo religioso y lo social van juntos, ¿m? Porque hay un gobierno teocrático, o sea, entonces hay que tener un poco la composición propia de Israel, ¿no? Como pueblo de Dios. Y entonces, de golpe, centrado en el templo, con una autoridad grande de los sacerdotes y del sumo sacerdote, o sea, una sociedad muy centrada en torno al culto y a la ciudad de Jerusalén y a la figura del monarca David, pero que es el ungido de Yahvé, es el ungido. Y de golpe el exilio, ¿qué pasa? La ciudad santa destruida, que fue lo que hicieron en el año 587 cuando Nabucodonosor entra con las tropas y destruye. Ya una previa
10 años antes, que dejó todavía algunas cosas, y bueno, como Israel no respondió, vino una segunda invasión con destrucción total y importaciones grandes que se llevó toda la parte de dirigencia a Babilonia, ¿no? Después, entonces ya el templo, el lugar donde ningún pagano iba a entrar, entraron y profanaron todo. Después, estaba sentado sobre la idea teológica de la monarquía davídica, donde su trono permanecerá para siempre y regirá todas las naciones. Y de golpe, el descendiente de David, que estaba reinando en Jerusalén, es apresado, es muerto, es humillado. O sea que también se les cayó todo un edificio teológico, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta. Y después lo que yo llamo, y esto sí se parece bastante a lo que estamos viviendo, la crisis de las mediaciones. El Salmo 74, que está hecho en este contexto, dice, ya no vemos nuestras enseñas, ya no es sacerdote ni profeta, ni nadie nos diga tanto. Porque, claro, muchos sacerdotes fueron asesinados ahí, hay como una ausencia de profecía, las lamentaciones que son muy fuertes, que solo hay que leerlas y es lo que mejor nos describe lo que fue para la fe de Israel, la destrucción de Jerusalén. Ahí habla, ¿viste? Y justamente lo acusa a Dios de que fue cruel, que castigó, y hacen todo un proceso, ¿no? No hay esperanza, o sea, crisis de fe y crisis de esperanza. Entonces, cundió toda una situación desastrosa, ¿no? Y hubo que, como dijiste vos, en el exilio, Israel tuvo que repensarse. Y Israel salió del exilio, ¿eh? Salió del exilio totalmente renovado, purificado, ¿no? O sea, hay un libro muy lindo, se llama La espiritualidad del exilio, ¿no? Que trata justamente esto, como el resto fiel, el pequeño resto, el Israel de Dios, la circuncisión de corazón, o sea, un montón de cosas de purificaciones salieron, ¿no? Y hay un gran paralelo que estamos viviendo, ¿no? Porque no había templo, y bueno, empezaron a centrarse en torno a la palabra. Ahí comparto también la propuesta que hacía el doctor Rafael Luciani, ¿no? Son tiempos para centrarse en la palabra de Dios y encontrar ahí consuelo, ¿no? O sea, que a Jesús habíamos perdido, bueno, pero yo puedo en casa celebrar. Hay discusión histórica, ¿no? Pero piensan que el culto sinagogal, la sinagoga como tal, es fruto de este exilio, ¿no? Como que ahí se empezaron a reunir y a recuperar las tradiciones y recuperar la memoria histórica de Israel. De hecho, la mayoría de los autores hablan de la composición de la Biblia a partir del exilio, ¿no? Ahí se recuperaron las tradiciones, el Pentateuco, o sea, como que si había escritos previos o documentos, lo que dice la hipótesis, bueno, pero que en ese momento empezaron a reconocer, la memoria te da identidad. Entonces fue un tiempo para hacer memoria y recuperar las tradiciones para poder mantener la identidad que fue puesta en crisis, ¿no? Entonces yo una primera cosa que veo ahora, me parece, es recuperar la familia como iglesia valor. O sea, muchas cosas ayudaron, sobre todo en el exilio, empezó a ser, digamos, el sostén de la fe fue la familia. No había otra autoridad, entonces apareció el gobierno de los mayores, los ancianos como jefes, se empezó a estructurar más bien de tipo clan o familia. Por eso es interesante, porque en esta época se recupera la memoria de los patriarcas. O sea, las mayores citas de los textos patriarcales de Abraham, o sea, aparecen en textos del exilio. O sea, el ideal empieza a ser la iglesia, perdón, el Israel de los patriarcas, ¿no? Que tienen fe, que confían en Dios, que están desprendidos y que Dios los acompaña en la historia, ¿no? Y sienten la presencia de Dios en la historia y por eso Abraham se transforma y no tenía lugar fijo, porque tanto Abraham como Jacob y José han sido peregrinos, Isaac, o sea, digamos, sin tener tierra. Fíjate que podían ser fieles a Dios, la tierra que se consideraba esencial, y de hecho ha sido siempre y sigue siendo hoy, ¿no? El sionismo, o sea, volver a Israel. En el exilio aprendieron a vivir la fe sin la tierra. O
sea, bueno, no tenemos la tierra, pero tenemos a Dios. Y bueno, no tenemos el templo, pero encontramos a Dios en el corazón. Nos falta el culto, pero tenemos la palabra. O sea, por ahí, digamos, yo creo que nos tiene que ayudar a ver eso. A mí me asustó un poco, entiendo que el templo es necesario y es un lugar privilegiado de oración, de encuentro con Dios y de encuentro en la comunidad, ¿no? Pero me sorprendió que hay gente que no pueda vincularse con Dios si no es en el templo y desde la liturgia sacramental que alimenta, pero entonces estaba faltando, digamos, una gran educación de la espiritualidad personal, ¿no? Yo a alguna gente que estaba así digo, mirá, una de las tradiciones espirituales más ricas y profundas, y yo diría universales porque son todos doctores de la iglesia, que es la espiritualidad carmelitana, con San Juan de la Cruz, con Santa Teresa, Santa Teresita, Sor Isabel Trinidad, y bueno, se busca en la interioridad, ¿no? Buscar a Dios en el corazón propio, ¿no? Estos días me lo mandaron unas carmelitas y yo lo difundí, un texto de Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? Ella tuvo un problema en la rodilla y no pudo, por un tiempo tuvo que hacer un reposo. Y entonces no podía ir a la iglesia, a la parroquia, ahí en el norte de Francia. Entonces dice, pero el Señor está conmigo y siento la presencia del Señor y el Señor me acompaña aunque no puedo ir a la iglesia y no puedo comulgar. O sea que creo que hay una parte de la espiritualidad, de la vida cristiana, que hemos descuidado. El otro tema es dónde ponemos la unidad, porque eso fue lo que también el exilio cuestionó, ¿viste? ¿Por qué? Bueno, a Israel le quedó la fe y la etnia, y un montón de otras cosas externas cayeron, ¿no? ¿Quién es el verdadero israelita, ¿no? El que adhiere de corazón a Dios. Entonces acá, como dijo el Papa, van a caer muchas cáscaras y muchas máscaras, ¿no? Y entonces creo que la fe tiene que llevar una adhesión personal, ¿no? Con respecto a Dios, ¿no? Creo que eso sí. Por otro lado, yo creo que ha sido mayoritaria, vamos a ver también lo positivo. No sé, por eso digo, quiero ver cómo es en cada país. Lo que yo conozco acá en nuestras diócesis, por lo menos en gran parte de Argentina, en la iglesia ha dado una respuesta muy fuerte de solidaridad. Te pongo un ejemplo, esto porque no es porque lo hicimos nosotros, pero es porque es un ejemplo concreto y lo puedo hablar porque es real, lo puedo chequear porque es real. Acá, por ejemplo, nos pidieron, ante la posibilidad de que la curva de contagio sea grande como fue en España o Italia, que de golpe no había sitio para internar a la gente. Viste que hay un 80% que pasa asintomático y hay un 15% que necesita algún tipo de atención hospitalaria, pero mejor no del todo. Pero igual al que sea asintomático hay que aislarlo porque el problema que tiene es el alto grado de contagio. Entonces, en un diálogo que hubo con el gobierno, se nos pidió, sobre todo el conurbano, que hay tanta aglomeración de población, nos pidieron, el presidente de la conferencia episcopal, si podíamos aportar lugares donde la gente se pueda aislar y recibir atención básica. Acá justamente en la diócesis de San Miguel, porque es tradicionalmente están los jesuitas. Vos sabés que acá en San Miguel el Papa estuvo 30 años acá. Porque acá está el colegio máximo, el Papa hizo el noviciado, estudió sus estudios acá, fue maestro de novicio acá, fue rector del máximo que tiene facultad de filosofía y teología, y cuando fue provincial, en vez de ir a Buenos Aires, se trajo la sede acá, o sea que estuvo 30 años acá en San Miguel. O sea, hay una presencia muy fuerte de los jesuitas, ahora la facultad se mudó a Córdoba. Entonces, esa presencia tan fuerte de los jesuitas acá hizo que en torno al colegio máximo abrieran un montón de casas. Primero de formación, de congregaciones religiosas, y también casas de retiro por los ejercicios que daban los jesuitas, ¿no? Ahora que se ha ido, el máximo se convirtió en casa de ejercicio, pero antes no era. Entonces hay muchas casas de ejercicio espiritual o casas de formación que se transformaron en casas de ejercicio.
y entonces nos pidieron, y entonces yo salí a hablar con las provinciales, los provinciales de las congregaciones, y bueno, porque querían 700 lugares, le hemos conseguido varias casas de retiro, se hizo un convenio con la municipalidad, y entonces cada vez que hay un positivo, tienen que aislar a la familia, a ver si son asintomáticos o no. Entonces, mientras se espera el resultado del testeo, se los pone en esos lugares, en esas casas. ¿No? Justo, fíjate que las casas de retiro son habitaciones individuales con baño privado, ideal, porque lo meten ahí una semana a ver si tiene o no y no contagia a nadie. Entonces, por ejemplo, eso fue una respuesta que se hizo. Y en muchos lugares dieron las casas, algunas congregaciones religiosas, muchas colaboraron con esto, otras instituciones educativas han ofrecido los colegios, y en Buenos Aires, lo he visto por los medios, algunas parroquias incluso han ofrecido el templo, ¿no? Y se han puesto camas, a mejor para aislar a los adultos mayores que están en riesgo, los hogares de Cristo, que son hogares para gente, pasa que hay complicado, porque son gente de calle, y entonces hay población de alto riesgo, pero algunos también se han habilitado para que, bueno, a lo mejor algunos ancianos que no tengan posibilidad de vivir en el aislamiento se llevó ahí. O sea que en ese orden digo que había una respuesta muy solidaria. Después, también lo que te decía, por ejemplo, este proyecto, Seamos Uno, ha sido también movilizado por los jesuitas, pero se sumó toda la diócesis, se sumó Cáritas a tratar de llevarlo. O sea que hay muchas respuestas, digo, muchas parroquias, y la gente también está siendo muy generosa, porque se han abierto cuentas corrientes con nuevos sistemas de QR para hacer aporte, y mucha gente está colaborando. Hay parroquias que hacen 70, 100 viandas por día y llevan a comer, y digo, los jóvenes, en una parroquia en mi ciudad natal de Rosario, de los salesianos, se juntaron como 20 o 30 jóvenes que están haciendo la cuarentena en el colegio donde estudian, están viviendo ahí, y están todo el tiempo preparando una vida muy grande de gente que después pasa. Fíjate qué gesto, qué lindo de los jóvenes, ¿no? Bueno, fueron a vivir la cuarentena ahí, y mientras se la pasan haciendo viandas y cosas y elementos de higiene y preparando, que después pasan a buscar y llevan a los barrios más marginales de Rosario. O sea que, yo digo, por ese lado hubo como un despertar de la solidaridad, que me parece que es un signo muy positivo, y si ya estaba, quiero que va a tener que estar más presente, me parece, una iglesia solidaria. Y después tal vez la importancia de, nadie va a negar la necesidad del sacramento, como dijo el Papa, no somos gnósticos, ¿viste? Yo digo, esto virtual vino para quedarse, pero hay que advertir que no podemos ser una iglesia virtual, digamos. Lo virtual está para la gente que pueda salir de su casa por la edad, pero la riqueza del contacto físico no se pierde, ¿no? Eso, porque es muy bueno. Pero creo que algo que se ha perdido, ¿no? La celebración de la fe en casa, se ha hecho subsidio, y las familias, una familia amiga me contaba que, bueno, se reúnen por Zoom, los martes se reúnen, están en 5 o 6 casas distintas, uno está en Rosario, otro está en España, una hija, y se reúnen y rezan el rosario, y los domingos a las 12 de mediodía también se reúnen, leen el Evangelio, lo comentan, hacen una oración de los fieles con esos subsidios. O sea, eso me parece que es una riqueza que se ha perdido, que se había perdido, y creo que va a ser una iglesia que tiene que favorecer mucho los vínculos, ¿no? Yo creo que los vínculos así estrechos, ¿no? Con Dios en lo interior, y también con la familia o los grupos pequeños, ¿no? Y entra en crisis, ahí ya no sabría mucho qué decir, ¿no? Pero lo que llamamos la pastoral de eventos. Yo pude decirle esto, ya estamos hablando un poco del futuro, ¿no? Le escribí una carta a los sacerdotes diciendo, bueno, miren, lo que voy viendo, y me informan las autoridades de salud pública, difícil que este año se puedan hacer eventos. Hemos suspendido, pero retiros, ordenaciones, hacíamos, o sea, todo lo que era, no, que está bien, viste, pero por ahí todo el año pastoral estaba armado en función de eventos masivos que íbamos realizando, ¿no? Y las parroquias en función de la patronal y esto. Y ahora
Eso se perdió, entonces hay que cambiar el chip y volver. Acá teníamos, yo los invité a releer un documento. Acá hubo algo interesante, ¿no? Después de Aparecida, Aparecida sacó con el tema de la misión continental, ¿no? Y la misión continental en algunos países, sobre todo en Centroamérica, se entendió más en el estilo de esas salidas misioneras, ¿viste? Así, de ir todos a hablar, ¿no? Que se vive, es muy fuerte, incluso acá en la diócesis nuestra es muerte. Pero cuando había otra línea interna que decía, bueno, pero la misión permanente un poco en lo cotidiano, ¿no? Que esto lo aclaró el Papa Francisco en Brasil, ¿te acordás del discurso al CELAM? Habló de la misión programática y la paradigmática, ¿no? Entonces, en el sentido de que, bueno, hay misiones que son así, bueno, salimos todos a misionar, acá es muy común, los jóvenes van en verano a un pueblo o a algún barrio y hacen una misión, todo organizada, así, no tenemos, tomamos 2 parroquias, una parroquia por año y van 400 jóvenes a hacer la misión. Eso está buenísimo, buenísimo. Pero no es la más importante. O sea, la más importante es la misión del día a día, lo que el Papa llama la vincular, ¿no? Entonces, para bajar la misión continental acá a Argentina, cuando el cardenal Bergoglio era el presidente de la conferencia episcopal, sacaron un documento que se ve mucho en la mano de él, ¿no? Y él dice, la evangelización pasa a través del vínculo. Si no hay vínculo personal, dice, no hay una evangelización fecunda. Entonces, la otra misión así masiva, grande, está bien, pero dice, tiene que pasar por los vínculos personales. Pero yo creo que ya ahora, y cuando se abra un poco la cuarentena, que va a seguir siendo con muchas limitaciones, por lo menos de los grandes eventos, y bueno, vamos a tener que cultivar los vínculos. Yo le decía a los sacerdotes, bueno, a ver, tomen esto como un año sabático obligado. Entonces, un año sabático uno aprovecha para formarse mejor. Digo, bueno, a ver, junten a los catequistas, no pueden dar catequesis porque está suspendida. Bueno, juntar a los catequistas y darle un curso de actualización. Que se formen este año obligado. Bueno, siempre queremos hacer las cosas. Yo fui párroco y veía ese problema, ¿no? No encontrábamos tiempo para formar los catequistas que te lo pedían, pero estaban, la verdad, que demasiado exigidos porque me arrancaba la catequesis en marzo y acá y hasta diciembre no paraban. Y una vez que terminó ya no tenía ganas de nada. Entonces, bueno, pero un año obligatorio para los sacerdotes, yo digo, bueno, ustedes tengan, siempre ponemos excusa que no tenemos tiempo para la oración. Bueno, ahora podemos organizarnos, la gente no viene a las parroquias. Digo, bueno, lectura, formación personal, diálogo personal, pequeños grupos, retiro online con alguna, o sea que me parece que algunos hablan de iglesia de catacumba, pero de algún modo vamos a tener que volver a los grupos pequeños, lo masivo no va a estar, pero tenemos que hacer mucha actividad en lo vincular. Y se te va el día, se te va el día también en los vincular, porque hablas con una persona, hablas con otra, visitas a un enfermo, vas a una casa que están con un problema, y entonces se nos baja un poco digamos, eso de lo masivo, ¿no? Que por ahí te llena un poco más, pero no sé cuánto es fecundo, ¿no? Entonces me parece que también hay un cambio, me parece, grande en este tema. Fíjate que el mismo Papa ahora acaba de pasar la jornada de la familia, la pasó para el 2022, perdón, 2021. Y la jornada de los jóvenes, la de Portugal, la pasó para el 2022. O sea, también el mismo Vaticano ha suspendido todas las actividades públicas, ¿no? Entonces, bueno, es un tiempo, en esto también hay mucha iluminación bíblica. Yo tengo algo escritito ahí, pero no tan armado como lo del exilio. Pero me tocó escribir, sí, para una Biblia con introducciones, y así retomo un poco eso, ¿no? El Israel del post-exilio, pasa que es un poquito más disperso, hay mucho menos material. Pero fue un tiempo de cosas pequeñas, ¿no? O sea, el eje fue reconstruir el templo porque, bueno, volver a tener el centro del culto. Pero ya no fue lo único, ¿no? El culto sinagogal siguió, la palabra no se perdió. Entonces no se trata de digamos, a la Eucaristía sí, pero la palabra no estaba tan presente y tiene que estar tan presente como la Eucaristía. Creo que va a ser una de las riquezas de
de la iglesia post pandemia. Después, sí, centralidad en el templo, perfecto, pero también en mi casa. O sea, la familia como comunidad base y también la parroquia como comunidad grande. Insisto, la asistencia a lo vincular. Y después un tiempo, eso creo que es una cita de Zacarías, ¿no? Será un tiempo de cosas pequeñas. O sea, pequeñas cosas, o sea, volver un poco a lo vincular. Yo voy a apuntar más a la calidad que a la cantidad, me parece. Una impronta muy fuerte solidaria, pero solidaridad legítima interna. No sé, cada país es distinto, pero a veces nos habíamos transformado por necesidad y por pedido en la iglesia como distribuidora de las cosas que el gobierno no puede llegar porque la iglesia llega. Ahora, esta experiencia como Seamos Uno y otras que se han visto en la parroquia, es como que la coinonía como vivida al interno de la comunidad. Sin duda con apertura, ¿no? Pero Cáritas y la caridad es realmente un compartir entre la comunidad, entonces que a ninguno de los miembros de la comunidad le falte algo. Después se trasciende las fronteras, digamos, de la comunidad de fe para ayudar también a otros, especialmente los marginados, ¿no? Ese es el tema. Y después, creo que será el gran desafío. Estaba leyendo estos días esto un poco al futuro, ¿no? Por lo menos acá en la realidad argentina. Ha surgido como una nueva clase de pobres. Yo esto lo viví puntualmente en la crisis del 2001. A ver, está la gente que no tenía muchos medios y recibía la asistencia de los planes. Esa gente está asistida y tal vez un poquito más en esta situación. Después hay un grupo grande de gente que vivía de su trabajo, pero de modo informal. Acá en Argentina es muy fuerte el trabajo informal, ¿no? O sea, lo que llama, acá hay una palabra, no sé si se usa allá en tu país, las changas. O sea, no lo contrato ni lo inscribo, pero viene y me pinta, me arregla esto, me corta el pasto. Y esa gente vivía de su trabajo. A lo mejor con la ayuda de algún plan o algo de Cáritas podía llegar a fin de mes, ¿no? Vivía con lo justo, vivía el día como viven los pobres, pero todos los días salían a trabajar. Y bueno, con esta cuarentena no han podido salir. Ahí me decía que el papá de un colegio vende flores en el cementerio. Y con eso le pagaba la cuota al hijo en un colegio católico, ¿no? Y ahora él dijo, ¿a quién le vendo flores? Están cerrados los velorios. Entonces, ahí hay un grupo de gente que en esta situación quedó mal, ¿viste? Y bueno, el Estado trata de asistirla, pero hay que ver. Y hay otro grupo de gente también que tenía en pleno empleo formal, pero lo ha perdido ahora, o está suspendido, o le han bajado el sueldo y no sabe si va a poder cobrar. Entonces, es gente, como estaba leyendo por ahí, que le daba vergüenza ir a pedir. Estaba leyendo que en un comedor que tenía una parroquia iban 600 y ahora le están yendo 3.500 chicos a comer. O sea, la gente le da vergüenza, dice que los adultos no van por vergüenza, pero a veces te dan el tupper, entonces manda al chico para que le llenen el tupper de comida y después comen en la casa. O sea que ahora, ¿esto qué pasa? Está generando, digamos, para mucha gente esta piel de nene, ¿no? Y esto esperemos que genere una mayor actitud solidaria, como diciendo, bueno, toda esta gente marginada, el Papa le llama periférica, ¿no? O sea, no sé los números, porque lamentablemente, como suele pasar, se mete la política y ensucia, pero hablan ya en Argentina de un 50%, ¿no? Porque ya, digamos, habíamos arrancado esta crisis con un 35, un 40%, ¿no? Entonces medio país está por debajo de la línea de pobreza. Entonces eso tiene que generar que mucha gente está experimentando la falta de dignidad que es no tener trabajo, ¿no?
Y ahí yo creo que también a nivel global, yo recordaba, ¿no? Labor en exercen del Papa Juan Pablo II, ¿no? El eje de la cuestión social es el trabajo, ¿no? Entonces yo entiendo que el Estado esté ayudando en situación de emergencia, pero no es el rol del Estado. A ver, que ahí tengo un miedo real de que pan y circo, o sea, que piensen porque claro, después esto genera clientelismo, populismo de mala calidad, ¿viste? Y es muy, muy riesgoso. Digamos, lo que hay que hacer es que la gente tenga un trabajo digno. El Papa en Evangelii Gaudium, cuando habla de la dimensión social del querigma, dice, yo sueño algo más y sueño con que todas las personas tengan un trabajo digno y puedan ganar su salario y puedan tener acceso a buena educación, a buena salud, como derechos humanos fundamentales o incluso a distracción. O sea, me parece que el orden mundial, cada estado tiene que promover esto, ¿no? Y bueno, si da que regular el sistema de ganancia de las empresas, de acuerdo, pero tiene que asegurar un trabajo digno con un salario justo para la mayoría de la población, ¿no? O sea, creo que hay que volver a poner en el centro de la cuestión social el trabajo, ¿no? Viste, estamos escuchando, acá no nos ocultan información, pero Estados Unidos creo que 22 millones de personas han perdido el trabajo, 8 millones escuché en Francia, y a esos países tienen una diferencia, tienen seguro social. O sea que vos perdés el trabajo, te lo tenés el seguro social y el Estado por un tiempo te da, claro, te cubre por un tiempo de modo digno. Acá no tenemos nada de eso. Se quiere implementar, pero como decimos vulgarmente, son chirolas, o sea, moneditas. Y entonces no perdés obra social, o sea que hay digamos, se baja mucho en la dignidad. Yo creo que no hay mayor sufrimiento para unos padres que no poder darle de comer a los hijos, ¿no? Eso es tremendo. Ver llorar a los chicos de hambre es realmente muy, pero muy, muy doloroso. Entonces, yo creo que tendría que haber a nivel mundial una sensibilidad en este sentido, pero, o sea, volver a hacer una más justa redistribución de las riquezas, creo que tendría que haber cambios grandes. No sé si lo financiero debería manejar el mundo como lo maneja y poner más en el eje no la ganancia financiera, sino la creación de trabajo. O sea, creo que también la doctrina sobre la Iglesia tiene mucho para aportar y para iluminar en este momento. También ha demostrado esto, ¿no? O sea, la burbuja económica que estamos viviendo, la fragilidad de la persona, pero también de los sistemas, de la estructura y de esta economía global, ¿no? Entonces, sin duda, pero sobre todo apostar ahora a la generación de trabajo y de un trabajo digno, ¿no? Creo que va a ser una de las grandes consignas de desafío a nivel mundial, ¿no? Bueno, querido, ha sido un gusto poder dialogar contigo con estas precisiones, aproximaciones a la situación actual. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar este conversatorio, este diálogo, con algún mensaje, porque justo en este momento estamos nosotros los cristianos en el marco de la Pascua, ¿no? Que la vida vence sobre la muerte. ¿Qué podemos decir sobre eso? Y un mensajito, unas palabras sobre eso. Y por favor, obviamente, tu saludo, tu bendición y bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, nos quedó y sobre todo creo que también es la gran enseñanza del exilio, ¿no? Porque ahí pasó un grupo grande, mayoritario, cayó en el desencanto. Esto está muy lindo verlo lo que llamamos el segundo Isaías, ¿no? Viste que Isaías tiene 1 a 39, bueno, del 40 al 55 se llama Deutero Isaías, segundo Isaías. Es un profeta que predica en el exilio, ¿no? Que comienza a consolar a mi pueblo, ¿no? Yo creo que la misión profética hoy es consolar, ¿no? O sea, llevar consolación y despertar la esperanza. Cosa que no es fácil. El Deutero Isaías es el profeta de la esperanza, pero se encontró
me hice una imagen, ¿no? Con la herrumbre, ¿viste? Cuando un clavo se oxida y no lo podés aflojar. Bueno, la reacción de los israelitas después de casi 40 o 50 años, dijeron, Dios se olvidó con nosotros y habían muerto la esperanza, ¿no? Lo mismo los huesos secos de Ezequiel 37, ¿no? O sea, de un cementerio Dios saca la vida. Incluso hasta el mar muerto puede ser un lugar de vida. Para Ezequiel, Isaías dice, Dios puede hacer algo inédito, Dios no abandona, Dios sigue estando, ¿no? O sea, creo que de la muerte saca la vida. Entonces, sin duda que esta pandemia va a ser una experiencia de muerte con todas sus consecuencias, no solo sanitarias, sino sobre todo socioeconómicas. Es una experiencia de muerte, por lo menos como lo estamos viendo en América Latina, porque lo sanitario fue más fuerte en Europa que lo que estamos viendo acá por ahora, ¿no? Pero siempre sale la vida. O sea, la esperanza, como decía Pablo, hay que esperar contra toda esperanza. Si la visión humana que tengo, los números, la realidad, la verdad que nos agobia y nos deprime. Ahora, en contra de esas expectativas humanas, surge la esperanza teologal, ¿no? O sea, Dios puede ir más allá de nuestros límites. Y eso fue también la gran experiencia del exilio, ¿no? Cuando daban todo por perdido y se verifica históricamente, ¿no? Surge Ciro, rey de Persa, une a los medos a los persas, ¿no? Y conquista Babilonia y tiene una política distinta y permite que Israel vuelva a Jerusalén, ¿no? Nunca pensaron. Muchos habían decretado y Israel desapareció del planeta. O sea, no existe más Israel, lo borraban de la lista de las naciones. Israel volvió a surgir. O sea, como que siempre, digamos, hay una fuerza interna, ¿no? En Dios que Señor de la historia que nos hace surgir. Por eso pidamos la gracia al Señor que nos haga surgir mejores. Tengamos paciencia porque la esperanza llega y no mantengamos por eso debajo de las cenizas el fuego, ¿no? Para que el soplo del Espíritu pueda despertar en nosotros la esperanza y seamos colaboradores y constructores, ¿no? Junto con toda la humanidad de un mundo mejor, de un mundo más humano y más solidario y más justo para todos. Así que bueno, es lo que tenemos que rezar. Bueno, y les concedo a todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Bueno, Monseñor, Marco, un gracias. gusto. Hablamos mucho, no me di cuenta. Hablamos con muchísimo gusto.